el 7 de octubre venía regresando de una cena de Shabbat y estaba de que en mi cama y de repente vi mi teléfono y empezaron a sonar las alarmas porque yo las tenía de que prendidas porque mi hermano vive allá y siempre dije como, bueno, si suena por la zona de mi hermano, si suena cerca de mis primos y así, lo voy a tener prendido en mi teléfono. Y empezó a sonar y me acerqué corriendo a mi papá diciéndole como, pa, algo está pasando, estoy preocupada y yo en ese momento sabía que mi hermano no me iba a contestar porque respeta Shabbat. Entonces yo estaba todavía más preocupada, pero viendo noticias así, tipo nadie entendía qué estaba pasando, pero estaba con mis papás y eran como las 2 de la mañana aparte también, entonces estaba más complicado todo. O sea, yo realmente sentía terror, realmente no sabía qué estaba pasando, veía noticias, veía los videos, estaba súper confundida, tenía mucho miedo porque no sabía ni de dónde eran los videos, no sabía si podía ser la casa de un amigo mío, o si podía ser hasta un amigo mío el que estuviera ahí, tenía amigos cerca de la zona, entonces tampoco sabía cómo estaban ellos, el no tener comunicación con varias personas o porque era Shabbat o porque la hora o porque realmente era una confusión muy fuerte, tenía mucho miedo de lo que estaba pasando y no entendía realmente qué estaba pasando. Yo realmente estaba muy enojada con la situación, pero más que nada, como que el primer sentimiento también que nació de mí fue como el querer apoyar, el querer ayudar, el estar presente. O sea, a mí me tenía muy en conflicto el estar en México y no poder ayudar y no poder estar ahí, pero igual en ese momento intentaba, no sé, compartir todo en mi Instagram, en mi universidad intentaba compartir la información con mis amigos, intentaba aclarar la información más que nada porque muchos de ellos ya tenían la información, pero la tenían o muchas veces mal. Entonces yo me sentía como un embajador en México sobre lo que estaba pasando en Israel. O sea, yo sentía que necesitaba ayudar de la forma más posible. En ese momento fueron las redes sociales mucho. También fue el ver qué se necesita, si se necesita mandar cosas a Israel, si la gente necesitaba. O sea, yo lo primero que se levantó en mí fue como el, la voluntad de querer ayudar y de estar presente de una forma desde México. En enero tuve la oportunidad, gracias a las NUOT, o sea, y gracias a la Noaria Moetzet, de irme con una pequeña kutza, éramos como 10 12 personas, que realmente fue un viaje muy rápido, pero fue un viaje para ver las cosas desde el punto de vista de los israelíes. Fuimos a los kibbutzim, fuimos a Kfar Aza, fuimos a donde fue lo de Nova, fuimos a una exposición que se hizo en Tel Aviv de Nova que recrearon como tal el concierto y tú entrabas al lugar y estaban los coches, estaba la barra de bebidas con las, no sé, todas las bebidas, había Coca-Colas tiradas, cervezas con balazos, también había pantallas con mensajes, o sea, en Tel Aviv quisieron como recrear esa experiencia del festival y nos llevaron también, hoy en día ya no se puede entrar, pero nos llevaron también a los kibbutzim, o sea, bueno, fuimos al kibbutz de Farasa, vimos a la gente, o sea, nos tocó ver a el papá de una niña, bueno, de una familia que mataron allá adentro, pudimos entrar a las casas, o sea, yo cuando entré al kibutz fue en el momento en el que dije, no entiendo qué está pasando, y solo me acuerdo que me solté a llorar y me senté en el piso del kibutz, o sea, en medio de como 4 casas, me senté, nos estaban dando una explicación, no me acuerdo ni de la explicación, me senté y me solté a llorar porque no podía creer lo que estaba pasando. Veías bolsas de basura en árabe, veías diferentes letreros en árabe, en palabras que yo no entendía y no podía entender cómo a una frontera tan cerca, porque desde el kibutz se veía la frontera, cómo la gente había podido entrar, cómo la gente había hecho esa catástrofe. Y también nos llevaron más que nada para que nosotros podamos pasar la información que vimos y cómo lo vivimos a México, a nuestros Hanijim, a nuestras NUOT, para que nosotros como NUOT, que tenemos la responsabilidad de educar, podamos educar de una forma correcta este tema o de una forma un poco más completa sobre lo que nosotros vivimos. También tuvimos clases intensivas de geopolítica, intensivas del problema político, del problema territorial, con bastantes
Madrid que están allá, con bastantes personas que nos apoyaron como, o sea, digo, a las NOT, y digo, a final de cuentas fue una experiencia que se vivió muy rápido, o sea, nos fuimos 5 días y fue una experiencia que vivimos muy rápido, pero también una experiencia que vivimos muy a profundidad, o sea, nos despertamos 7 de la mañana y regresamos de que 3 de la mañana otra vez a clases y todo muy intenso, pero a final de cuentas nosotros como Madrid Gym teníamos esa responsabilidad y ese compromiso de si queremos educar tenemos que conocer y tenemos que nosotros pasar la información correcta para así que la gente se eduque aquí en México y podamos todos estar como las mismas, ¿sabes? La verdad es que fue algo impresionante. Rolo, el Sheliach de la Noir, nos escribió un día como, oigan, se está armando un grupo para irse a Israel. Al principio era para mucho voluntariado, nos decían que íbamos a hacer voluntariado y fue como, perfecto, me inscribo. O sea, ni le pregunté a mis papás, nada. O sea, yo dije, yo me inscribo, no importa cómo me vaya. Digo, gracias a la TNUA nos pudimos ir varios pagando una poca cantidad, pero sí nos dieron esa oportunidad, nos financiaron, entre pocas palabras, un poco del viaje. Estuvimos bueno, nos dormimos, no sé, en la Kiria, que es en Majón, y digo, a final de cuentas, cuando yo me enteré de esta oportunidad, de verdad no podía creer que se estaba haciendo la oportunidad de irme a Israel a ver la situación, a entender la situación, porque yo soy una persona que necesita ver las cosas mucho para entenderlas. O sea, necesito ver cómo pasó para que, no sé, no entenderlas, sino para poder como acoplarme a ellas o unirme a ellas. Y yo no podía creer que se estaba dando la oportunidad de poder, no sé, ir con la sociedad. O sea, yo ni sabía que iba a ir a los kibbutzim, yo no sabía que iba a tener la oportunidad de ir al Nova Festival, yo realmente no sabía qué iba a ir a hacer más que voluntariado. Y cuando le dije a mis papás, mi mamá de verdad, tipo, casi le entra un paro. O sea, me dice como, no, no vas a ir. ¿Cómo? ¿Qué miedo? Están las alarmas, está esto, no estás seguro, no quiero que vayas. Y si te pasa algo, y si no te pasa algo. Y realmente, tipo, le dije como, ma, voy a ir, o sea, no estoy preguntando. Y mi papá me dijo como, sí, 100% ve, creo que es una oportunidad que de verdad, si tienes la oportunidad, la tienes que aprovechar. O sea, me conocen, soy una persona que me encanta la historia, me encanta aprender, me encanta conocer, y al final de cuentas mi papá se dio cuenta de eso y me dijo, totalmente te doy el chance de ir, vete, y ya luego, tipo, lo hablamos con mi mamá. Mi mamá al final de cuentas lo entendió porque, pues, mi hermano vive allá y mi hermano le marcaba y le decía como, mamá, realmente están muy tranquilas las cosas acá, deja que venga, o sea, tiene que conocer esto y le va a gustar, o sea, tipo, va a poder sentirse más unida a lo que está pasando si lo conoce desde el punto de Israel. Y yo realmente cuando me subí al avión, yo iba con una maclaca que maybe no conocía a todos, conocí unos cuantos, pero como sabía que éramos de Tnua, sabíamos que todos íbamos con el mismo propósito, que era conocer, entender y así poder comprender para poder pasar la información a México. Y fue una maclaca que se unió muchísimo. A final de cuentas, como nadie sabía lo que íbamos, regresábamos de un lugar y todos nos sentábamos y puede ser que ni platicáramos. Nos sentábamos a estar juntos todos en un cuarto sin hablar, sin decir nada, porque todos estábamos procesando lo que acababa de pasar, pero se sentía una unión muy fuerte. También el saber que me fui con la TNUA, decía, es algo que a lo mejor mucha gente no puede entender, pero la TNUA es algo que te suma de una manera impresionante, la TNUA es algo que te hace crecer, y más que nada teniendo estas oportunidades dices, wow, lo que te da la TNUA, y ahí entendí la importancia también de las NUO también, no solo en México, sino como alrededor del mundo, y la importancia de que la TNUA te ayude como a educar a la gente sin tener que hacerlo en un salón de clases. Realmente no, soy una persona cero miedosa, yo. Realmente todos me decían, es que, ¿y si suena la alarma? Y si no sé qué, y yo, pues si suena la alarma, pues me meteré o sea, al Miclat y listo. O sea, realmente no tenía mucho miedo porque también sé lo que Israel puede hacer. O sea, sé que Israel nos protege. Digo, si tengo, tampoco soy miedosa y no tenía miedo porque tengo familia allá y sé que están bien y sé que siguen estando bien y están trabajando. Digo, claramente sí da miedo el que, pues, salga un cohete, digo, gracias a Dios nunca me ha sonado la alarma, no sé lo que se siente que suene una alarma de cohete en Israel,
pero realmente no tenía miedo, sino tenía más como el coraje y fuerza de querer ir y estar ahí y estar presente. Sí, yo iba con una idea de que Israel se iba a sentir como en Miachara, que la gente iba a estar alegre, que la gente iba a estar presente en las calles, pero realmente me sorprendió mucho el ver cómo la gente todavía seguía tirada, o sea, cómo la gente no podía todavía entender, o sí entender la gravedad de las cosas, pero todavía faltaba el procesarlo. No, la gente se veía, no sentías la misma fuerza de lo que era Israel, no sentías el mismo apoyo de lo que era Israel en esos momentos, pero también llegamos un día, el primer día, nos llevaron al Monte de los Olivos, que es toda una vista que se ve Jerusalén, tipo muy padre, de mis lugares favoritos, y hubieron unos soldados que nos escucharon hablar en español y se nos acercaron y nos dijeron, tipo, ¿de dónde son? Le dijimos, de México. Nos hace, no, pues, ¿qué hacen acá? O sea, estamos en momentos de guerra, ¿por qué están acá? Y le dijimos como, no, es que vinimos a voluntariados, vinimos a conocer, vinimos a entender la situación, a educarnos nosotros mismos. Y tipo, ellos estaban, se les vio una sonrisa en la cara de que no podían creer que gente de México había llegado a Israel a apoyarlos a ellos, a sentirse en unión, porque al final de cuentas Israel siempre nos apoyó a nosotros en México y que ellos vieran que nosotros también estamos ahí para ellos, fue algo impresionante, pero al entender que a ellos les sorprende que nosotros estemos ahí, fue como un, wow, o sea, ellos esperan que nadie los apoyen, ellos no esperan el apoyo de México, ellos no esperan el apoyo pues, de afuera de Israel y fue como algo muy sorprendente el ver que la gente se sentía todavía triste en ese momento, todavía procesando la información. Y digo, tuve la oportunidad ahorita de volver a ir y le contaba a mi papá que era muy diferente cómo se sentía ahorita. Ahorita la gente ya tenía la fuerza de volver a crecer, la fuerza de seguir trabajando. O sea, a diferencia de enero, la gente todavía seguía en el suelo, la gente todavía no entendía, la gente no podía comprenderlo. Y hoy en día digo, no se puede comprender todavía mucho la situación, pero ya se siente la fuerza en ellos y ya se siente una resiliencia de querer seguir adelante, de querer avanzar y de querer tipo subir y sacar lo mejor o sacar algo de la situación para poder seguir, porque a final de cuentas, digo, siempre vamos a tener la situación en nosotros y siempre vamos a estarlo pensando y nos va a doler, pero tenemos que seguir adelante porque ellos tienen que entender que la vida sigue. Ah, ok. Sí, cuando fuimos a Kikara Hatufim, nos encontramos, bueno, había diferentes como puestos que puso la misma gente, que no sé, uno era en conmemoración a tal kibutz, o sea, eran diferentes kibutzim que habían puesto también, y había una niña que no había podido estar ella en el kibutz, pero ella recibe a muchos mexicanos cuando se van al ejército, porque es un kibutz muy cerca de ahí, y recibe a los mexicanos y se quedan en su casa, o sea, conocía amigos míos y ella no había podido estar ahí el 7 de octubre, pero su familia había estado ahí, o sea, su hermana y su mamá, sí, su hermana y su mamá habían estado ahí, y que ella estaba de viaje y que, o sea, nos contaba cómo su hermana lo vivió y cómo estuvieron escondidos en el kibutz, y luego nos contó que, nos contaba sobre la gente que sigue secuestrada y nos decía, es que él era literalmente, o sea, me cuidó como si fuera mi papá, crecí con él, éramos vecinos de puerta en puerta y ahí fue donde realmente yo dije, necesito tipo sentir el amor de alguien o yo dárselo a alguien y literal o sea, entre todos ahí, primero yo la abracé a ella y me solté a llorar, o sea, pero grave, grave, o sea, yo no paraba de llorar en ese momento y después ya entre todos fue llegando más gente, abuelos llegaban y se abrazaban entre todos nosotros, los abrazamos a ellos, porque ellos a final de cuentas creo que necesitaban sentir nuestro calor, nuestro cariño, necesitaban sentirnos cerca, por más que nosotros hubiéramos estado en México, ellos necesitaban sentir que tenían el apoyo de la diáspora y el apoyo que había afuera. Y también el nosotros contarle a ellos que pasábamos la información en México, que estábamos educando a los Hanijim, que estábamos educando a nuestros alrededores, eso también los hacía sentir muy fuerte a ellos y digo, puede ser a lo mejor no un abrazo físico, pero también un abrazo sentimental.
Ok, desde mi punto de vista, porque yo tengo Janijot chiquitas, bueno, este año tuve Janijot chiquitas, tenía de primero de primaria, eran niñas, entonces, digo, es un poco más difícil pasarles o sea, pasarles toda la información de la manera que me la pasaron a mí, porque pues tampoco podemos ser tan crueles ante ellas y tampoco les podemos pasar la información tan directa, pero intentábamos hacer diferentes actividades, por ejemplo, en el MIFCAD intentábamos siempre tener como diferentes ositos de peluche o se repartieron listones amarillos por todo la ATNUA de los primeros días, o sea, en octubre, representando todo esto para que también los Janijim lo tengan presente. Digo, a los más grandes se les pasó un poco más clara la información, un poco más de información se les pasó. A los chiquitos intentábamos hacerlo más en temas de solidaridad, en temas de liderazgo, de voluntarios, de acompañamiento, no tanto en el tema triste y en el tema de guerra, sino más en el tema de cómo ellas mismas se pueden sentir o cómo ellas, también el reflejar sus sentimientos, hablamos mucho de los sentimientos de las niñas, no hablamos tanto del tema del 7 de octubre con los chiquitos porque tampoco nosotros todavía tenemos las habilidades para hablar sobre eso. Y todavía muchos de nosotros los marjim se nos complica hablar del tema y se nos complica hasta entender el tema. Entonces, todavía no tenemos esas habilidades para podérselo pasar más que nada a los chiquitos, que son los más difíciles luego de que comprendan una información. Entonces, intentábamos hacerlo de una manera menos directa, o sea, lo hacemos de manera indirecta, te digo, con los ositos o con los listoncitos amarillos o con pueblo de solidaridad o hablábamos como de algún niño que pasó, o sea, que sufrió algo en el ataque, pero no de manera agresiva, sino de manera que ellos entiendan que son lo mismo, o sea, que siguen siendo niños y que siguen siendo la misma edad y que esos niños sufrieron hoy en día, pero que hoy en México también podemos apoyar. Uy, sí. Ahorita, bueno, primero que nada lo del kibutz de Kfar Aza, que ahí fue donde me rompí completamente. Fue donde entramos al kibutz y yo vi, primero fue muy dudoso porque estaban las mezuzot en la puerta y veía los balazos en la puerta y entonces mi mente empezó a pensar en Dios, pero también en cómo Dios podía permitir esto, entonces también entré en una confusión muy fuerte, pero también una experiencia que me marcó muchísimo fue cuando yo me enteré que un amigo mío había estado en ese kibutz y el papá de su novia hoy en día sigue secuestrado y digo, tuve la posibilidad ahorita de hablar con él porque fui a Israel de nuevo y por temas del destino me lo encontré realmente a la mitad del Tel Aviv, me lo encontré y me senté a platicar con él y ahí fue donde también entendí que todos estamos conectados en un punto, donde todos tenemos a alguien tan cerca pero no nos damos cuenta. Y hablé con él y me contó que, bueno, que el papá de su novia está secuestrado, también que cómo fue vivirlo. Él, digo, vivió algo muy complicado, tuvo que matar a alguien en su casa, a un terrorista, porque tenía que proteger a su familia y a su novia. Y yo no lo había visto tan cerca hasta que hablé con él y vi que era un amigo mío con el que estaba hablando y que era alguien con el que me conoció desde que nací, con el que crecí con él y ahí fue donde esa fue una de las experiencias que más me marcó y que dije, ok, todos tenemos a alguien que nos une a esta situación por más que creamos que no es así. ¿Puedes platicar un poco de la experiencia que te compartió, de cómo tuvo que proteger a su familia? Ok, él en el kibutz, él vive cerca del kibutz ay, no me acuerdo muy bien, en Beri, él vive en Beri, bueno, vivía. Y pues empezaron a sonar las alarmas y su novia se despertó y le dijo como, oye, están sonando las alarmas. Y pues dijo, sí, es muy casual, aquí suenan muy seguido las alarmas, pues estás pegado a la franja de Gaza, pues suenan. Y se volvió a dormir. Y de repente volvió a sonar y volvió a sonar y volvió a sonar y no paraban de sonar. Y dijo, ok, algo está pasando aquí, no sabemos qué está pasando. Le empezó a marcar a los papás de la novia que también viven allá. Él vive, bueno, su familia vive aquí en México de él. Y entonces empezaron a hablar con la familia de allá, con los vecinos, por teléfono todo. Nadie entendía qué estaba pasando, solo sabían que alguien había entrado al kibutz. Y digo, cuando alguien entra al kibutz para ellos, nos contaron que también es muy normal, que luego la gente se cruzaba, entraban, se robaban unas cositas del kibutz y se regresaban.
Entonces tampoco lo veían grave, porque pues era muy temprano, estaban dormidos, no veían, eran cosas típicas que solían, o sea, que suelen pasar en ese kibutz. Y cuando entendieron, cuando empezaron a escuchar disparos fuera de su casa, le dijo a su novia que se encierre junto con su perro en el miklat, y que él iba a defender. Y entonces su novia se quedó junto con su perro y entró alguien a su casa y con un cuchillo, obviamente filoso, mató al terrorista que estaba en su casa. Y después de eso estuvo horas y horas y horas esperando en la puerta de su casa a que nadie más pasara. Y ya no pasó nadie más, pero que cuando llegó el ejército, o sea, que él no entendía por qué el ejército tardó tanto en entrar, y que cuando llegó el ejército, él tuvo que pasar por todo el kibutz, recorrer todo el kibutz, y que veía cuerpos de sus amigos con los que se tomó una cerveza el día anterior, veía a la vecina que le pagó el súper ayer, o veía a la vecina que le prestó una jícama el otro día, o sea, que veía a la gente muerta en el piso y que no podía entender la gravedad de las cosas y que fue un trauma muy grande para él. Y hasta horas después, por temas de, o sea, por Telegram y por diferentes lugares, vieron fotos del novio, del papá y de la mamá de la novia de él en Telegram, que fueron secuestrados saliendo en pijama, subidos en diferentes motos, camiones, en diferentes, no sé, autobuses, que los llevaron a o sea, los llevaron a Gaza, y ahí fue donde se enteraron que los papás de ella estaban secuestrados. Y ya meses después, hoy por suerte la mamá ya está en casa, la mamá ya está con ellos, pero que hasta el día de hoy a él le sigue siendo muy difícil hablar. Él me cuenta que no había podido hablar con chavos hasta estos días que estuvieron yendo diferentes grupos de México, diferentes grupos de Latinoamérica, a preguntarles su experiencia, y que a él le había costado mucho también hablar, pero que ella, por ejemplo, su novia, comparte varias entrevistas en redes, siempre están muy presentes, pero pues que a final de cuentas es una experiencia muy traumática, es una experiencia que pues a final de cuentas ellos siguen viviendo porque sigue su papá ahí en Gaza. Entonces eso nos contó. Ok, es muy complicado porque realmente mi reflexión viene mucho desde cómo funciona la sociedad en general. O sea, realmente es un tema increíblemente difícil de procesar, un tema que nadie esperaba esta catástrofe, nadie veía venir algo tan fuerte, o por lo menos yo no me esperaba nunca estar conociendo y tratando de entender algo tan fuerte como esta situación, pero también algo que me queda como muy al pendiente a mí y que siempre pienso y que no dejo de pensar y que por eso sigo, no sé, compartiendo cosas en redes, yendo a Israel, hablando con mis amigos en la universidad, es cómo la gente puede también tener tanta indiferencia hacia los temas. O sea, a mí me preocupa mucho la indiferencia que se vive. Digo, por mala suerte yo también tengo mucha indiferencia hacia otros temas mundiales que no conozco a profundidad, pero a mí me sorprende que amigos de mi universidad, teniendo a alguien que es tan cercano con el tema, teniendo a alguien judío o alguien que conoce el tema o alguien que habla sobre Israel en varias clases, no se le acerquen a preguntar qué está pasando o cómo te sientes o cómo puedo ayudar o cuéntame un poco más sobre lo que pasó ese día, y todo lo que suben. Luego veo a esos mismos amigos subiendo sus historias de que all eyes on Rafa o murieron no sé cuánta cantidad de personas en Gaza, y es como, ok, sí importa la gente que está muriendo en Gaza, pero también importa lo que pasó ese día, y también importa la gente que murió en Israel ese día, o la gente que secuestraron. Y me causa o sea, mucho disgusto saber la indiferencia que se vive, y no solo eso, sino también la moda popular que se sigue hoy en día. O sea, hoy está de moda el liberemos Palestina, pero ni entienden dónde está Palestina, ni saben dónde está el lugar, ni entienden, luego tipo cuando dicen como del río al mar, tipo no saben ni qué río ni qué mar. Entonces también me siento como atada a algo sin poder ayudarles a ellos, sin poder, o sea, intento pasarles la información y me he parado muchas veces en mi clase a decir como, oigan, esta noticia salió hoy, oigan, esto está pasando el día de hoy, oigan, tuve esta oportunidad. O sea, en enero que regresé a la universidad, me preguntan como, oye, ¿y por qué falta esta clase? Porque falté como un día. Y fue de que no, es que vengo regresando de esto, y veían mis historias en Insta y varias gente
en vez de entender la situación, solo se volteaban y se daban la vuelta. Entonces me daba coraje el no poder yo decirles como, oigan, please, abran los ojos, tienen la oportunidad de que alguien les cuente, de que alguien les platique, y si no soy yo, mucha más gente a su alrededor también conoce la situación, tipo, abran los ojos, infórmense, o sea, no te estoy diciendo apoyen a Israel, apoyen a esta, apoyen al otro, pero el informarse es algo que hoy en día, pues, no está muy de moda, sino solo el compartir y hacer las cosas por moda y por sociedad, y eso es algo que es una reflexión que a mí me deja, es una reflexión que me hace pensar mucho también en cómo yo vivo, o sea, a partir de que pasó esto, me di cuenta que había muchos más problemas sociales alrededor del mundo de los cuales yo era indiferente. Y hoy en día, por esto, me doy cuenta que muchos de nosotros, si no estamos tan cerca o si no nos importa, pues realmente no lo investigamos. Y creo que es algo muy importante de nosotros, como reflexionar y darnos cuenta que ahorita pues realmente sí importamos nosotros y sí todo, pero también importan los demás pueblos y también debemos informarnos sobre los demás pueblos y no ser indiferentes hacia los temas. Y realmente no lo sé si vamos a poder volver a dormir tranquilos, pero se va a notar en el pueblo de Israel y no solo dentro de Israel, yo creo que en toda la diáspora el estar presentes, el seguimos vivos, el no nos pudieron derrotar, también la resiliencia que tiene el pueblo de Israel ante todos los problemas que hemos tenido antes. Digo, a lo mejor no vamos a poder dormir tranquilos porque siempre hemos sido un pueblo perseguido, siempre hemos sido un pueblo con diferentes tipos de antisemitismo, bueno, con antisemitismo, siempre hemos sido un pueblo al que muchas veces no le agradamos a los demás, pero sí vamos a ser un pueblo al que demostremos que seguimos vivos, que seguimos aquí, que somos resilientes y que vamos a seguir adelante. Mi mensaje para la comunidad es que realmente alcemos la voz, que informemos, que demostremos que estamos presentes, que no nos podemos esconder, no nos podemos opacar, tenemos que seguir presentes demostrando que somos un pueblo fuerte, que no nos vamos a dejar tirar por nadie. También desde la parte de Nuati, el seguir educando, tenemos que informarnos, educar, seguir pasando toda esta información para, pues, a final de cuentas, que no se olvide y lo podamos recordar. Y también el seguir presentes, creo que es lo que más necesitamos, el salir a la luz, el decir, somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que seguimos, somos un pueblo que nadie nos puede tirar y que tenemos que seguir hacia adelante y no nos podemos esconder.